Hola a todos, bienvenidos a esta ponencia sobre el derecho a entender el lenguaje jurídico a través de la traducción. Mi nombre es Inés Mejido González, soy traductora e intérprete en las instituciones europeas y estoy especializada en traducción e interpretación jurídica a través del máster de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta ponencia me gustaría demostrarles cómo la traducción puede convertirse en una herramienta de justicia social y, sobre todo, cómo el lenguaje jurídico puede y debe ser comprensible para facilitar la cohesión social. Porque al final el derecho a comprender es en el fondo un derecho fundamental para vivir en sociedad. Antes de entrar en materia, no obstante, quisiera presentarles un pequeño reto. Me gustaría que leyesen este fragmento extraído de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que me dijesen si lo entienden a la primera, si podrían explicárselo a alguien o traducirlo a otra lengua. Bien, si la respuesta es negativa, comprenderá enseguida por qué hablar de accesibilidad en el lenguaje jurídico no es un capricho, no es una cuestión de estilo. Es una garantía de justicia y de derechos sociales efectivos. Y esta es la razón por la que yo me he interesado por la traducción y la adaptación del discurso jurídico. En este fragmento inicial se concentran varias de las características prototípicas del lenguaje jurídico. Este es un lenguaje con abundancia de terminología, con fórmulas arcaicas, ritualizadas, frases muy extensas, a menudo plagadas de subordinadas, y todo esto hace que el estilo sea muy denso y, sobre todo, que se aleje mucho del uso cotidiano de la lengua, lo que dificulta la comprensión incluso para personas que tienen un alto nivel de estudios o que incluso han podido entrar en contacto con el sistema administrativo o judicial en algún momento de sus vidas. Por tanto, necesitamos, es evidente, que sería muy útil para todos que ese lenguaje jurídico sea mucho más accesible. ¿Pero qué significa ser accesible? Bien, la accesibilidad aplicada a la cognición y al lenguaje implica simplemente que un texto tiene que ser comprensible, que el mensaje tiene que llegar al receptor. Es así de simple. Supone superar las barreras que impiden comunicar y colmar las necesidades del receptor para entender dicha información. Y esa es la parte que no es tan simple. Con estas características del lenguaje jurídico rara vez resultan comprensibles los textos. Y es algo paradójico porque al final la justicia viene a regular nuestra convivencia, nuestras vidas. Y no lo podrá hacer si sus textos no consiguen transmitirnos información esencial para ello. Además, si ya son arduos para la mayoría de la población, imaginémonos el caso de las personas que tienen discapacidades o que tienen quizá problemas de alfabetización, de cognición, es decir, hay grupos, sobre todo los grupos más vulnerables, que se encuentran especialmente desamparados ante esta situación. Por eso yo me planteé una pregunta esencial. ¿Cómo hacer ese lenguaje accesible? ¿Cómo tener un puente entre el discurso jurídico y quienes más barreras encuentran para comprenderlo? Bien, la respuesta la hallé en el funcionalismo. Este es un enfoque traductológico que busca que los textos cumplan con su función comunicativa. En el ámbito jurídico, obviamente, cada texto tiene su función, pero en términos generales sí que podríamos decir que la función es lograr un determinado comportamiento por parte de la población, que se acaten unas normas, que se respeten unos derechos. Pero claro, con estas características tan complicadas del lenguaje, pocos van a poder hacerlo, porque si el destinatario de ese texto no entiende el mensaje, ¿cómo va a acatar esa norma? ¿Cómo va a cumplir con sus derechos, con sus deberes? Es evidente que la literalidad, por tanto, no sirve como método de traducción en los textos jurídicos cuando queremos fomentar la comprensión y la integración social. Debemos optar por la funcionalidad, por hacer esos textos funcionales para el receptor. ¿Y cuál es el primer paso que debemos dar para lograrlo? El primer paso está en la traducción intralingüística. Es la que nos permite superar las barreras propias de ese discurso tan farragoso en español. Es simplificar la forma, manteniendo el fondo, pero sobre todo manteniendo el rigor y la autoridad jurídica. Y siempre, como he dicho, dentro de una misma lengua, de español a español. Ese sería el marco amplio metodológico. Pero luego cabe afinar más. Cabe preguntarse qué estrategias concretas aplicar para traducir, para simplificar ese mensaje jurídico. Pues bien, hay un método de traducción intralingüística que permite ampliar la accesibilidad de ese mensaje para un amplio espectro de destinatarios.
Se trata de la lectura fácil. La lectura fácil es un método que permite adaptar esos textos a las capacidades y necesidades de los destinatarios. Supone simplificar o reformular la forma, la presentación del texto, a veces también del propio mensaje, pero eso sí, conservando siempre la información esencial para que el mensaje llegue a su destinatario, para que la función de ese acto comunicativo sea exitosa. Es cierto que la lectura fácil nació con la finalidad de atender a las personas con discapacidad intelectual, pero esos beneficios se extienden a muchos más grupos sociales, personas mayores, personas migrantes, con dificultades de comprensión y al fin y al cabo a toda la sociedad, porque si nos remitimos al fragmento inicial, ¿quién no agradecería realmente poder entender dicho texto a la primera? Sobre todo si sabemos que va a tener consecuencias para nuestra vida cotidiana. Bien, en mi trayectoria como traductora, adaptadora de textos jurídicos, he trabajado con la lectura fácil en diferentes proyectos y el último de ellos fue una colaboración con la ONG Envera. Es una ONG madrileña que atiende a personas con discapacidad y en concreto yo adapté el reglamento interno del centro educativo que ellos gestionan. Un centro educativo para personas también con dificultades cognitivas o discapacidades. En unos instantes les voy a presentar algunos ejemplos de esa labor de adaptación que realicé para que entiendan cuántos factores entran en juego a la hora de adaptar textos jurídicos a la lectura fácil. Tanto en esa experiencia como en otras pasadas he podido valerme de una herramienta, que es la norma UNE, sobre lectura fácil. Sin embargo, esta herramienta presenta dos problemas que a mi modo de ver son muy importantes. Esta herramienta, esta norma UNE, es la única pauta, el único modelo del que se dispone en España y que guía la aplicación de la lectura fácil. Es el único referente, digamos. Pero es demasiado generalista, porque no se destina a ninguna tipología ni ningún género textual concreto. Por tanto, esas pautas no responden a las particularidades del discurso jurídico, que ya hemos visto que es muy farragoso, que es muy técnico y que requiere mucho rigor. Además, esas pautas tampoco tienen en consideración las barreras socioculturales. Se centran únicamente en la vertiente intralingüística, en simplificar el mensaje, pero más a nivel de qué aspectos pueden resultar difíciles de entender por las características propias de la lengua. Pero ¿qué pasa cuando esas barreras no son solo lingüísticas, sino socioculturales? Cuando una persona migrante que viene de otro sistema jurídico no sabe cómo funciona la administración o qué nombres reciben las instituciones en España. Estas son barreras que la UNE no aborda. Así que en un intento por tratar de colmarlas y por facilitar mi propia labor, yo he desarrollado dos estrategias, dos metodologías para adaptar esas pautas. Y la primera de ellas es una guía para la adaptación intralingüística del discurso jurídico para superar las barreras cognitivas y lingüísticas que vienen tanto de la complejidad del lenguaje jurídico como de sus propios conceptos. Y la segunda es más bien una guía para la adaptación interlingüística, para la adaptación de textos jurídicos al inglés, orientada a usuarios no hispanohablantes que se enfrentan a esa capa adicional de dificultad, que son las barreras socioculturales. Por desgracia no tengo tiempo para detenerme en cada una de ellas, pero sí que voy a darles algunas estrategias a modo de ejemplo para que vean cómo se puede intentar aplicar todas estas pautas al ámbito jurídico, para que entiendan por qué es importante hacerlo y cómo se puede tratar de sistematizar o profesionalizar un poco más esta adaptación de textos jurídicos. Bien, la norma UNE defiende que es importante evitar las siglas y también la terminología, pero sobre todo las siglas. A priori, esta estrategia puede parecer que sí, que facilita la comprensión, pero en el ámbito jurídico resulta contraproducente. En el reglamento del régimen interno que yo adapté para Envera se hablaba de los requisitos para matricularse en el centro y se mencionaba que se necesitaba un DNI. En mi adaptación yo decidí conservar esa sigla, ese DNI. ¿Por qué? Bien, si sustituyo esa sigla por una paráfrasis o simplemente digo documento identificativo, la adaptación pierde rigor jurídico, porque ahí caben múltiples documentos, un pasaporte también, por ejemplo. ¿Y qué pasa si lo desarrollo? Si digo documento nacional de identidad. Es lo mismo, sí, pero cuando ese usuario se dirija a la ventanilla del centro,
lo que le pedirán con total probabilidad será el DNI. Y para una persona con dificultades de comprensión es importante conocer esa sigla para que pueda identificar inmediatamente lo que le están pidiendo. Es más, yo diría que lo óptimo, lo más útil sería incluir tanto la sigla como su propio desarrollo en esa adaptación. Sin embargo, como pueden ver en la columna de la izquierda, la norma UNE recomienda no solo eliminar las siglas, sino en la medida de lo posible prescindir de la terminología. Y en el ámbito jurídico no es posible siempre, porque se requiere mucha precisión que a veces solo se obtiene con el uso de esa terminología. Algo similar sucede con la sintaxis. La norma UNE aconseja prescindir del imperativo, pero el lenguaje jurídico es muy perceptivo. El imperativo es la forma más clara de expresar esa obligatoriedad. Sustituirlo por un indicativo, suavizar ese mensaje, puede al final sembrar dudas y el destinatario quizá no sepa si está ante una obligación o una recomendación. Entonces, ¿qué sucede cuando un mensaje jurídico se dirige también a personas migrantes, solicitantes de asilo, que no conocen el idioma ni la realidad sociocultural de España? Bien, vamos ahora con ese segundo problema, con las barreras que son de tipo sociocultural. Tenemos barreras de sociocultural porque esas personas quizá procedan de otro país y se suman también barreras lingüísticas porque además no conocen el español o puede que no lo conozcan y tenían otra lengua materna. Bien, necesitamos aquí una traducción interlingüística, una traducción del español a otra lengua. Yo en mi caso he trabajado siempre hacia el inglés. Y quisiera presentarles un ejemplo también sacado de dicho reglamento. En este reglamento yo me encontré con una palabra muy recurrente, la palabra amonestación. Podrían plantearse traducirlo por warning, disciplinary note, entre otras opciones. Pero yo decidí no hacerlo. ¿Y por qué? Pues bien, desde el enfoque funcionalista, si nos lo pensamos, realmente queremos integrar, queremos acercar al destinatario a esa realidad jurídica. Porque cuando vaya a ese centro educativo y le digan que ha recibido una amonestación, probablemente se lo digan en español. Y si se lo traducen, quizá no sea la traducción más apropiada o quizá no llegue tampoco a entenderlo del todo. Y lo que es más, es probable que al final, si se lo traducen, no aprenda esa palabra ni acabe integrándola, ni siquiera esa misma persona se integrará en la sociedad española. Conocer la terminología al final es esencial para la vida cotidiana en ese centro y por tanto es ideal que incluyamos tanto el término en inglés como en español y que lo expliquemos si lo consideramos necesario. Como ven, la traducción reviste un carácter didáctico. Si queremos un comportamiento determinado, esas traducciones no pueden limitarse a transmitir información literal, sino que deben enseñar al usuario cómo se dice, cómo se hacen las cosas en nuestro sistema jurídico. Y así es como la traducción se convierte también en una estrategia de justicia, de aprendizaje y de integración social. En definitiva, el discurso jurídico es intrínsecamente inaccesible y hace que ciertos estratos de la población se vean especialmente a la zaga. Por eso considero que la lectura fácil es idónea, si bien es cierto que la norma UNE resulta insuficiente y que en España hay un vacío de referencias de autoridad que guíen esa adaptación para textos jurídicos. Pero es que además en España tenemos el problema de que ni se propugna ni se obliga a adaptar ciertos textos para colectivos con problemas de comprensión. Y muchas veces quienes realizan esas adaptaciones tampoco son personas expertas ni en traducción, ni en derecho, ni en mediación intercultural. Pero realmente los traductores especializados en el ámbito jurídico sí que reúnen esas tres cualidades. Por eso yo abogo porque se considera al traductor jurídico como adaptador lingüístico, porque sus competencias lo capacitan para garantizar esa comunicación accesible. Y así estaríamos también ante una nueva vía de profesionalización y de especialización para los traductores. Me gustaría cerrar esta ponencia volviendo a una pequeña idea que me remite al ejemplo inicial. La justicia existe para garantizar nuestros derechos, pero si no se entiende, esos derechos se diluyen. Hacer accesible el lenguaje jurídico no supone desvirtuarlo, supone democratizarlo, supone convertirlo en un derecho para todos. Muchas gracias.